Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, México, Colombia. Estamos muy contentos el día de hoy de tener 2 grandes presentadoras. Estamos muy honrados de tenerlas. A ambas las conocemos solo de manera virtual y esperamos conocerlas, próximamente en persona. Tenemos el día de hoy a la doctora Paula Andrea Díaz Valencia, que es, médico y maestra en salud pública y doctorante en salud pública. Ella es docente del grupo de epidemiología de la Universidad de Antioquia y es coordinadora del doctorado en epidemiología. Ella nos va a hablar sobre la epidemiología de diabetes tipo 1 y también contamos con la doctora Raquel Farachi. Ella es directora del Registro Nacional de Diabetes tipo 1 de México. También es directora de la clínica ENDI y es expresidenta de la Sociedad Mexicana de Nutrición e Endocrinología. Ella nos va a hablar el día de hoy del Registro Nacional de Diabetes tipo 1 de México y, bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a Paula y muchísimas gracias a las 2 por, acompañarnos el día de hoy. Gracias, Adelante, Omar. Paula. Muchísimas gracias a todos. Es un placer estar aquí. Realmente es un honor poder compartir con ustedes algunas ideas, reflexiones, invitaciones a pensarnos un poco acerca de la diabetes tipo 1. Me voy a permitir compartir pantalla. Ay, perdón, vamos entonces a revisar si ustedes pueden ver la presentación. Sí. Perfecto, voy a ponerla en pantalla completa en este momento. Sí, todo correcto. Bueno, Correcto. entonces tenemos 20 minuticos para conversar. Es un honor también compartir este espacio con la doctora Raquel. La doctora Raquel materializa el sueño de tener un registro de pacientes con diabetes tipo 1, así que será un complemento excelente a todos estos retos que tenemos como epidemiólogos y todo lo que nos está faltando realmente para conocer la real incidencia de diabetes tipo 1 en el mundo. Yo, yo quiero empezar este espacio de conversación realmente rindiendo un tributo muy especial y una consideración con enorme afecto y cariño, respeto a todas las personas, niños, niñas, mujeres, hombres, que realmente tienen y experimentan la vivencia de tener diabetes. En realidad son personas que nos enseñan muchísimo y son retos que tenemos como sociedad y también como personal de la salud. Entonces, gracias a cada uno de ellos y gracias a ustedes por realmente solidarizarse con este sentir de cada una de estas personas que nos acompañan. Vamos a pasar rápidamente por algunas generalidades, algunas ideas acerca de la incidencia global de diabetes tipo 1. Yo no quiero llenarlos de números, este es un, digamos, espacio más conversacional, pero si queremos, mi objetivo grande es que entendamos un poco las necesidades que tenemos en términos de diabetes tipo 1, en términos de incidencia y muchas de las cosas que realmente están requiriéndose en el mundo. ¿Cómo ha sido la evolución de entender o comprender las estadísticas o los números o la incidencia, la prevalencia de diabetes tipo 1 en el mundo? Pues en realidad ha sido un ejercicio que viene siendo realizado de manera muy paulatina. Digamos que la diabetes tipo 1 no es tan grande como la diabetes tipo 2, entonces en términos de casos, en términos de casuística, podemos estar hablando de algunos millones de personas en el mundo con diabetes. Y esos millones de personas en el mundo con diabetes, en realidad también tenemos una cantidad de vacíos en el conocimiento. ¿Cómo los completamos, cómo los llenamos? Es parte de lo que vamos a conversar. Ustedes ven estos títulos y agradecemos profundamente a la Federación Internacional de Diabetes, quien realmente realiza periódicamente unas proyecciones. Yo me voy a saltar un poquito y voy a ir a esta diapositiva y luego nos vamos a devolver para que nosotros entendamos un poco cómo, por ejemplo, la Federación Mundial de Diabetes desde el 2002 empieza a ser un aliado de la Organización Mundial de la Salud y en realidad en este proceso básicamente lo que se declara es que la prevalencia de diabetes es definitivamente desconocida en la mayoría de poblaciones. Estamos hablando del 2002 y
Un poco antes, quizá una década atrás, más o menos en la década de los 90, hubo un proyecto maravilloso que se llamó el Diamond. Ese proyecto Diamond fue lo que nos permitió a nosotros, a partir de una metodología estandarizada, conocer cuál era la incidencia de la diabetes tipo 1 en algunos países del mundo. Este gran proyecto fue liderado por el doctor Jaakko Tumileto desde Finlandia, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones, y es realmente la materia prima que tenemos y digamos que podemos contar con ella más o menos en esa década de los 90 y es lo que realmente tenemos hoy en día como números, como datos reales de incidencia mundial de diabetes tipo 1. Este conocimiento es crucial. Necesitamos para la toma de decisiones en salud realmente saber qué ha pasado. Algunos estudios que se vienen haciendo en el mundo nos dan pistas de algo muy grave y es que la diabetes tipo 1 está aumentando en el mundo, pero que también parece ser que está disminuyendo la edad de inicio y parece ser que en otras partes donde no se conocía, donde no era tan incidente o prevalente la diabetes tipo 1, lo está haciendo. Entonces, en este momento la diabetes tipo 1 se convierte en una enfermedad donde nosotros podemos mirarla como un objeto de estudio absolutamente magistral, interesantísimo, que nos hace realmente movilizar como científicos a todo nivel, desde la ciencia experimental, desde la causalidad, desde la intervención farmacológica y terapéutica, pero también como epidemiólogos y salubristas necesitamos reconocer cuál es la magnitud del problema. Entonces ya les conté un pedacito de esa historia. Venimos desde 1990, este hermosísimo proyecto Diamond que realmente nos arroja los datos que tenemos en diabetes. Luego aparece este ejercicio muy hermoso donde también gracias a nuestros colegas de Dinamarca y a toda esta organización mundial de la Federación Mundial de Diabetes se apalancan procesos, se logran hacer unos ejercicios preciosísimos en torno a la posibilidad de crecer como comunidad científica en torno a generar datos. Estos datos básicamente se consignan en el Atlas de Diabetes y se empieza desde el 2003 ese primer ejercicio de un Atlas de Diabetes. Pero ¿con qué datos se hacen los Atlas de Diabetes? Con los datos de 1990. Y eso es algo que yo quiero que quede súper claro, y es que es muy importante que nosotros como comunidad científica reconozcamos que de verdad estamos en este momento carentes de muchísimos datos. En este momento, cuando nosotros vamos al Atlas de la novena edición, que básicamente fue el más recientemente publicado, que es este, podemos ver esta gran figura. Esta es la figura de los pacientes con diabetes tipo 1, de la incidencia de diabetes tipo 1 por 100.000 habitantes en el mundo. Por favor, ubíquense en las zonas grises. Tenemos cantidades de zonas grises y recordemos que esto incluso es una proyección que viene desde 1990. Estas zonas grises son áreas donde definitivamente no tenemos idea, no tenemos conocimiento y otras donde tenemos algún color. Dentro de ese color podemos identificar una inmensa variedad y esto es algo que realmente es característico en la diabetes tipo 1 y que nos llena también de sorpresas y es cómo la diabetes tipo 1 es tan variable alrededor del mundo. Ustedes pueden ver la zona Escandinavia, donde está Finlandia, Suecia, Noruega. Esas zonas realmente se han caracterizado por una zona compacta de HLA, donde hay un proceso de HLA fuerte, donde hay una especie de endogamia, poca movilización y unos genes realmente nórdicos europeos que parece ser que han realmente marcado un poco esa selección natural en zonas como Finlandia, por ejemplo, donde podemos tener incidencias de 64 por 100.000 habitantes en contraste con zonas como China o Japón, donde podemos tener incidencias que van del orden de 0,6 al 1% por 100.000 habitantes. Entonces hay realmente grandes variaciones. Pero aquí hay algo que también es una realidad compleja y es que muchos de los lugares geográficos del mundo, empezando por Colombia, contamos con muy poquísimos datos. Por ejemplo, este blue de Colombia que ustedes pueden observar, este azul,
es realmente un dato que tenemos de 1997 en una zona muy pequeñita, pues, digamos en un país, en un país tan grande como Colombia. Los datos son realmente de 2 o 3 puntos, en este caso de Cali y de Bogotá, con una, digamos, vuelta a realizar de datos en el 2008 por el doctor Pablo Basner en Colombia también, donde se muestra realmente un aumento importante de la incidencia, y eso ocurre en todas partes del mundo. Les quiero mostrar un mapa que también, digamos, en este mismo orden de ideas. Esto es una publicación reciente del 2022, creo, y esto es el mapa que elaboré para mi tesis doctoral, también a partir como de la búsqueda de la incidencia de diabetes tipo 1, y esto es 2015 y es prácticamente el mismo. Entonces, lo que hemos logrado en llenar información es básicamente mínima a lo largo de todos estos periodos de tiempo. Entonces, es algo a lo que realmente queremos llamar la atención. Ahora bien, dentro de la epidemiología de diabetes también es muy importante entender que hay unas diferencias, y estas diferencias en realidad vienen siendo supeditadas de acuerdo a diferentes zonas geográficas, a diferentes, perdón, voy a poner acá, más grandecito, a diferentes áreas. Entonces, ustedes pueden apreciar en pantalla cómo las incidencias, por ejemplo, en Europa son mucho más altas, como ya lo habíamos conversado hace un ratico. La incidencia definitivamente siempre ha sido característicamente más alta en Europa que en otras partes del mundo. Sin embargo, es sorprendente cuando nosotros vamos a lugares, cuando ya estamos hablando de la mortalidad por diabetes, cómo se invierte totalmente esa pirámide. Y ustedes pueden empezar a observar cómo realmente África y toda el área subsahariana empiezan a tener las mayores tasas de mortalidad. Y es aquí cuando empezamos también a ver la diabetes tipo 1 de una manera distinta. No estamos solamente hablando de la incidencia, sino realmente cuál es el impacto que tiene la enfermedad en nuestras poblaciones de acuerdo, por ejemplo, al nivel socioeconómico. Esta es una evidente también muestra de cómo estos casos incidentes pueden estar en países de más altos ingresos. Ustedes los observan acá, pero de nuevo, cuando vamos a hablar de la mortalidad de acuerdo al estrato socioeconómico, vemos que los países de más bajos ingresos son los más afectados. Esto que nos pone digamos, a observar, realmente estamos aquí observando que la diabetes en sí misma es un fenómeno que también necesita de una mirada desde los determinantes sociales de la salud. Es una enfermedad que definitivamente está en aumento, es una de las más importantes en niños y adolescentes como enfermedades crónicas en todo el mundo, que la incidencia está aumentando y que es claramente una muestra que podemos casi que reconocer en todas partes del mundo. Estas son estadísticas incluso de Estados Unidos a partir de datos, perdón, del estudio SEARCH, conducido por la doctora Diana Davilea, donde en términos realmente casi que de unos pocos años podemos estar pasando de incidencias de 19,5 a 22,3 en Estados Unidos en unas áreas geográficas definidas. Entonces, aquí hay realmente muchos retos, como decíamos hace un ratico, y la invitación es a que todos participemos de todos estos retos. Ahora, ¿cómo determinamos la incidencia? Y es aquí donde ahorita la doctora Raquel, me encanta que podamos compartir este espacio, porque realmente la doctora Raquel nos va a contar algo que sería lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Y por qué, por ejemplo, muchos países logran tener datos porque han tenido registros desde siempre. Por ejemplo, em, hay registros tan antiguos como desde 1948 en países como Suecia. En Finlandia hay unos registros hermosos también. En muchas partes contamos con registros y datos poblacionales que podemos monitorear. En Italia hay unas hermosísimas estadísticas, en Lombardía. Hay muchos lugares donde podemos tener casi que la experiencia de realmente saber cómo se está comportando este fenómeno en nuestra población, pero es la minoría. Realmente podemos contar casi que con los dedos de la mano
estas experiencias. Al resto de la población lo que nos toca es inventarnos estrategias como epidemiólogos de la manera más menos sesgada posible, de realmente recrear esa incidencia. Entonces, les contaba, todo lo que aprendimos desde 1990 se hizo a partir de unos estudios que se llamaron, utilizando una metodología de captura-recaptura, que consistía en realmente revisar diferentes fuentes de información, diferentes registros, unirlos reconociendo la base poblacional, es decir, todo esto es realmente basado en unas poblaciones delimitadas geográficamente, cuál es ese N, ese denominador de la población, e identificando todos estos otros números. Así es como clásicamente se ha hecho, se sigue haciendo, pero tenemos estas otras experiencias. Por ejemplo, esta me pareció muy linda tratando de buscar información actualizada para ustedes. Realmente encontré mínimos artículos que nos pueden realmente recrear qué ha pasado con la incidencia de diabetes tipo 1 en este momento, pero este es un ejercicio que se hace a partir de registros, es una publicación que resulta realmente de una colaboración entre la Universidad de Florida y la Universidad Emory. Estos investigadores se nutren de una información consignada en una base de datos clínica que se llama One Florida Plus, y esa información básicamente con un algoritmo logra revisar bajo cualquiera de estos criterios, hemoglobina, los criterios clásicos de glicemia en ayunas o de glicemia en cualquier momento del día, algún diagnóstico denominado por el CIE-10, que es el Código Internacional de las Enfermedades, o un tratamiento para reducir glucosa, logran tener básicamente la data. Lo interesante de este artículo es que logran aproximarse mucho a los datos de SEARCH, que es el estudio que les conté un poquito antes, y realmente logran hacer aproximaciones bastante cercanas, con excepción quizá de la población hispana. En las poblaciones blancas, de origen básicamente americano blanco, es muy similar también en la población negra, y en la población hispana sí tienen una, una diferencia importante. Voy a pasar rápidamente esta tabla, pero queda en la presentación para lo que ustedes requieran. Aquí me quiero detener un minuto en este mapa, y es para que ustedes observen, así como mostrábamos ese mapa grande, global, lleno de colores distintos, porque la incidencia es fluctuante y es distinta a una escala micro, muy pequeñita, como es el estado de Florida, ocurre exactamente lo mismo. Ustedes pueden ver que grandísimas diferencias entre 0,27 a 7,7 por 1000 niños. Esto quiere decir que realmente aquí hay un fenómeno de variabilidad supremamente interesante. Este es otro ejercicio que se hace desde Escocia, es quizá de los más recientes que encontré, un registro poblacional entre el 2006 y el 2019. Aquí participa una gran colega también, que es la doctora Sarah Wild, y el profesor Chris Patterson. Y aquí tenemos cómo también en Escocia empezamos a tener diferentes casos, y aquí empezamos también a notar algo que vamos a hablar en un momentico, es la inmensa posibilidad de contar con pacientes con diabetes tipo 1 a lo largo de la vida, incluso empezando tarde, no siendo niños, hay diabetes tipo 1 en personas adultas. A ver cómo estamos de tiempo, me gasto unos 3 minuticos más para que podamos dar espacio a la profesora Raquel. Aquí tenemos estas diferentes incidencias también dentro del grupo de los pacientes que estamos teniendo. Aquí en este caso estamos observando qué pasa en la población de hombres, qué pasa en la población de mujeres, cómo se van comportando. Y aquí podemos ir empezando también a mirar las diferentes incidencias que reporta este artículo por hombres, por mujeres, por diferentes grupos de edad. Este estudio, por ejemplo, se logra gracias a estudios transversales repetidos. Para tener incidencia, estaríamos felices de contar con estudios de cohorte en todas partes del mundo. No siempre es posible, pero gracias a estos ejercicios de encuestas periódicas, realmente se vuelve una excelente oportunidad para lograrlos. Esto es una, digamos, hablando de las generalidades de la diabetes, nos llama mucho la atención la posibilidad de que nosotros sigamos también desde lo experimental, entendiendo que la diabetes tipo 1 y las diferentes diabetes realmente no son islas, no son asuntos completamente
delimitados, sino que en algunos momentos hay unas interesantísimas interacciones entre cada uno de ellos y cómo incluso factores causales que podrían estar siendo comunes terminan siendo bastante interesantes en la dinámica de la presentación de esta enfermedad. Entonces, básicamente, esto es parte de lo que nosotros también quisiéramos que como investigadores en diabetes se siga profundizando y los invitamos a todos para que realmente lo sigamos pensando. Esto es parte básicamente de lo mismo y aquí hay una cosa bastante interesante y es cómo ha sido la evolución de la diabetes desde el siglo XX a este momento. Antes siempre estábamos diciendo, listo, nosotros compartimos casi que un 50% en el número de casos de diabetes determinados por todo este fenómeno genético del HLA y algunos factores ambientales que desconocemos, pero definitivamente con el transcurrir de los años y con este aumento en la incidencia de lo que hemos conversado, hay una nueva mirada y hay una casi que real claridad en que los factores ambientales están siendo completamente determinantes y que están invirtiendo incluso esa pirámide y haciendo aumentos en todas partes del mundo. Este es un estudio muy lindo realizado, bueno, sobre la genética de la diabetes tipo 1 y cómo el complejo mayor de histocompatibilidad mediado por HLA es determinante, pero no es el único. Hay otra cantidad de genes no HLA que están determinando ese proceso y aquí tenemos la cara de los factores y determinantes ambientales. Hay algunos que están siendo muy probables, muy bien estudiados. Hay otros que realmente se vuelven un poco más hipótesis todavía por comprobar y hay otros que realmente también podrían generar unos factores protectores. Y aquí yo me quiero detener un segundo para contarles que una de mis grandes decepciones como estudiante de medicina, cuando me dijeron, la diabetes tipo 1 primero es idiopática y segundo es incurable, no hay nada para hacer, tuve mi mayor decepción porque dije, no, aquí tiene que haber algo que se pueda realmente hacer, aquí tendríamos que seguir profundizando y ese fue quizá mi primer contacto con el mundo de la diabetes tipo 1 y al conocer o reconocer en este momento que pudiese haber algunos factores que sí nos permiten generar protecciones y mecanismos para que esto cambie, para que esta realidad pueda ser distinta y para que tengamos una mejor calidad de vida para los pacientes, me hace llenar de esperanzas y realmente me genera muchas ganas de seguir trabajando en este tema. Aquí hay algo que quiero llamarles la atención también. Esto es parte de asuntos que realicé en mi tesis doctoral y es cómo se comporta la pirámide de publicaciones, que es otra realidad paralela a la realidad de la epidemiología de la diabetes. Hay unos lugares en el mundo donde la prevalencia es bajísima, es cierto, hay otros donde es desconocida, pero yo les puedo asegurar que es que hay unos donde jamás se ha estudiado, donde no tenemos idea, pero que anecdóticamente nuestros endocrinólogos, nuestros médicos nos están diciendo, vemos pacientes con diabetes tipo 1, hay niños muriéndose de cetoacidosis diabética, hay niños muriéndose de coma, hay niños muriéndose sin diagnóstico y no están aquí en esta diáspora de publicaciones. Entonces la invitación es a que estudiemos más y publiquemos un poco más. Esto lo voy a pasar por alto. Esto es algo que realizamos también dentro de la tesis doctoral y fue la posibilidad de experimentar, digamos, de descubrir un poco, escudriñar todo lo que era la diabetes tipo 1 en adultos y logramos, digamos, revisar desde la literatura algunos estudios que están en pantalla con relación a pacientes adultos con diabetes tipo 1 a los cuales se les había hecho anticuerpos y descubrimos que realmente había para ese momento 2015 una interesante sed de pacientes. Esta es una publicación muchísimo más reciente donde solo logran encontrar 32 lugares geográficos del mundo que reportan diabetes tipo 1 en adultos. Aquí también hay un campo de acción enorme que tenemos que seguir trabajando y estudiándolo de manera importante. Bueno, yo creo que yo voy a dejar hasta acá porque no quiero aprovecharme todo el tiempo de la doctora Raquel. Simplemente les quiero dejar aquí una invitación. Esta es un llamado que estamos haciendo, digamos, como grupo, que es la nueva colaboración Diamond que se realiza en este momento. Esta nueva colaboración Diamond
liderada por el doctor David Beran y digamos donde hacemos parte de un grupo de personas interesadas en la diabetes tipo 1. Básicamente hacemos un llamado a la importancia de volver a pensar y a rescatar registros poblacionales y a volver a tener data real y actualizada sobre diabetes por todo lo que les conté. Este es el grupo maravilloso de profesores, ahí están grandes profesores como el profesor Jacob Tumileto, aquí está la doctora Sarah Weil, está el doctor Anders Green de justamente Dinamarca de Steno, la doctora Dana Davilea, y bueno, muchas personas maravillosas que están acompañándonos. Este es nuestro grupo de estudiantes, profesores, hacemos parte también de esta red ABNET que nos encanta y ojalá todos estén bienvenidos y dejamos para preguntas en este momento cuando ustedes lo consideren. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Muchísimas gracias, Paula, por este gran resumen de la epidemiología de diabetes tipo 1. Vamos a tomar las preguntas al final de la presentación de Raquel. Por favor, si van teniendo algunas preguntas, escríbanlas en el chat y sin más, le damos la palabra a la doctora Raquel Faraggi. Raquel. Muchas gracias, Omar. Un gusto estar aquí, un gusto compartir y gracias por la invitación. Creo que esto es una gran experiencia, la verdad. Y bueno, yo les voy a hablar del Registro Nacional de Diabetes Tipo 1 que se llama RENACED, de T1 por Registro Nacional de Diabetes Tipo 1. Y como saben, pues, se me van. La diabetes tipo 1 es causada por la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Aquí podemos ver un islote con insulitis. Y pues estas personas requieren tratamiento de insulina de por vida. Entonces yo les voy a dar algunas cosas de introducción en diabetes tipo 1. No me voy a detener mucho, pero que creo que son importantes para que entiendan mi presentación. Vamos a hablar de registros de diabetes tipo 1 a nivel mundial, del RENACED. Y voy a hablar del RENACED profesional y el personal, que ese es un proyecto que no acaba de despegar, y las áreas de oportunidad y reflexiones finales. Y pues realmente lo que quisiéramos es lograr que, así como cuando se descubrió la insulina, Leonard Thompson pudo ser tratado con insulina y sobrevivir porque estaba en dieta de starvation y pues ya gracias a la insulina pudieron no morirse, pues después nos dimos cuenta de todas las complicaciones. En 1993 nos dimos cuenta de la importancia del control metabólico y ahora tenemos muchísimas áreas de oportunidad, tanto desde medicamentos para prevención como circuitos cerrados de bombas de insulina, como trasplante de islotes, pero pues lo que queremos es que todas las personas puedan tener acceso a esto, ¿no? Entonces, generalidades, ya les conté que es el daño autoinmune, que representa 5 a 10% de los casos de diabetes, que la incidencia tiene un pico en la pubertad y adultez temprano, pero puede presentarse en todos los grupos de edad, y que ya que viven muchas décadas, pues entonces la prevalencia, no la incidencia, pero la prevalencia es mayor en adultos. Sabemos que se desarrollan complicaciones a largo plazo y esto puede disminuir la expectativa de vida, que obviamente el descubrimiento de la insulina transformó la vida de las personas y que ha habido muchos avances en tecnologías que ha cambiado dramáticamente el manejo. Pero a pesar de esto, como vamos a ver en algunos datos de registros, muchas personas con diabetes tipo 1 no logran las metas de tratamiento necesarias para prevenir o disminuir la progresión de complicaciones, ¿no? Que eso genera una carga clínica y emocional importante y el costo del tratamiento puede resultar catastrófico, y estos son datos de la tesis de la doctora Gabriela García Galván del Instituto Nacional de Pediatría, lo cual pues es un problema. Nada más poquitito, me encantaron las diapositivas de la doctora Paula Díaz. Ay, me regresó. Pero nada más hablar de que nacemos con el 100% de nuestra célula beta, o tal vez no, tal vez menos, tal vez más, pero tiene que haber predisposición genética que ya nos mostró los genes y un detonante ambiental que todavía no acabamos de saber todos. Empieza la insulitis, con el tiempo la secreción de insulina se ve comprometida y luego es el diagnóstico de la diabetes. Y entonces se hablan de 3, ahora también 4 etapas de la diabetes, que la etapa 1 es cuando hay autoanticuerpos positivos
pero el metabolismo de la glucosa es normal y no hay síntomas. La etapa 2, que hay autoanticuerpos positivos, hay disglicemia, pero no hay síntomas, y ya la etapa 3, cuando hay autoanticuerpos, tal vez un poco menos, o no tan fácilmente detectables, ya hay diabetes y hay presencia de síntomas. Y se habla de la etapa 4 cuando ya es diabetes establecida, y ahí es donde, por ejemplo, el trasplante de islotes o de páncreas es que ayuda. En etapas 2 y 3 hay muchos estudios ahora, y finalmente, después de mucho tiempo, en noviembre del 2022, se aprobó la primera terapia que nos permite cambiar la historia natural de la enfermedad, que es el teplizumab, que permite que mantengan la producción de insulina, de péptido C, por 2 años, y eso puede retrasar el diagnóstico, ¿no? Y la realidad es que la diabetes tipo 1 es un acto de equilibrio difícil, porque los pacientes, por un lado, tienen que prevenir la hipoglucemia, por otro lado, y prevenir hiperglucemia y cetoacidosis, que son las complicaciones agudas, tienen que prevenir las complicaciones crónicas, todo esto pues tratando de tener una buena calidad de vida y hacer todo lo que los demás hacemos, de estudiar, de tener una carrera, de tener una familia, etcétera, ¿no? Y algo que quiero mostrar es que desafortunadamente, esto los invito a que lean este estudio publicado en el Lancet, la expectativa de vida, si eres diagnosticado antes de los 10 años, con diabetes tipo 1, a nivel global, la expectativa de vida sin diagnóstico de diabetes tipo 1 es 64 años, pero si tienes el diagnóstico de diabetes tipo 1 antes de los 10 años es 40. O sea, y si es en países de ingreso alto, pues la diferencia es 61 contra 72, medio 43 contra 67 y bajo 13, bueno, 26 contra 62 y muy bajo 13 contra 60. En nuestros países en Latinoamérica es 43 contra 68 y en México 39. O sea, una persona que es diagnosticada antes de los 10 años en México tiene una expectativa de vida de 39 años contra alguien que no tiene diabetes tipo 1 de 67 años. Entonces, es un acto de equilibrio difícil y necesitamos ayudarles a nuestras pacientes. Les pido si apagan el micrófono la persona que lo tenga prendido, gracias. Ayudarles a nuestros consultantes a tener una mejor calidad de vida. Y esto es entendiendo este concepto que es la diabetes es mía. Y esto lo pongo porque va a ser importante para algunos de los resultados que voy a mostrar del registro. Y es que es educación y soporte, el apoyo emocional es muy importante. El monitoreo, que siempre hay que monitorearnos, ya sea con glucometría o con un sensor, para decidir la dosis de insulina en base a la alimentación y a la actividad física que hagamos. Esta es la contraportada de un libro que escribimos, La diabetes tipo 1 a lo largo de la vida, y aquí está el código QR si lo quieren descargar. Como ya mencionó la doctora Paula Díaz, pues la incidencia de diabetes tipo 1 es muy variable en las diferentes partes del mundo, y estos datos es interesante ver cómo en 2019 la incidencia de diabetes tipo 1 en México estaba entre 5 y 10 por 100,000, y en el del 2021 está abajo de 5. Y sí, han cambiado un poco los datos, y ahorita pues voy a hablar un poquito más de lo que ocurre en México. Entonces, la realidad es que la información disponible en relación a las prácticas de tratamiento, seguimiento y de los pacientes de diabetes tipo 1 es limitada. Estos son los estudios que tenemos. La doctora Rueda, que en paz descanse, participó en el estudio Diamond, que fue en una población pequeña de Veracruz, Boca del Río. Fue publicado en el 98, pero la información es de 1993, y la incidencia era 1.15 casos por 100,000 habitantes. Después la doctora Rita Gómez, que pertenece a nuestro grupo de trabajo de diabetes tipo 1 de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, mostró los datos del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, de los derechohabientes, y comparó de 2000 a 2010 y vio, que la incidencia de diabetes tipo 1 aumentó de 3.4 a 6.2 por 100,000 habitantes en este lapso del 2000 al 2010.
de la Secretaría de Salud Nacional del 2019 efectivamente mostraban 5.67 casos por 100,000 habitantes, y por eso es que estamos en el Atlas arriba de 5. Y en el 2021, la reportada por la Dirección General de Epidemiología fue de 3 casos por 100,000 habitantes. Entonces hay mucha variabilidad. ¿Por qué son importantes los registros de diabetes tipo 1? Pues que uno debe, para conocer la incidencia y prevalencia de diabetes tipo 1, para conocer cómo es el tratamiento, el grado de control metabólico, las complicaciones, la mortalidad, para aumentar la calidad de atención de las personas que viven con diabetes tipo 1, incluso para conocer resultados reportados por los pacientes, que como los llaman en inglés Patient Reported Outcomes, y principalmente si podemos lograr incidir en políticas de salud pública para reducir esta mortalidad tan alta que tenemos en nuestros países de Latinoamérica. Entonces, estos son ejemplos de registros de diabetes tipo 1 en el mundo. El Diamond, que fue mundial, que pues ojalá que podamos participar en la nueva edición. El Eurodiab, que es europeo. Y el de Suecia, como comentó la doctora Díaz, que es el registro pues más antiguo y con mayor información que hay. Está el de Finlandia, Noruega, el DPB de Alemania, el SWIT, que es de clínicas de diabetes tipo 1 de excelencia, el Type 1 Diabetes Exchange y el SEARCH. Y voy a hablar un poquito de el de Suecia. Como podemos ver, con el paso de los años han logrado mayor control en pacientes, o sea, lograr la hemoglobina glicosilada abajo de 6.9% en una mayor proporción. Por ejemplo, aquí están las clínicas de especialidad de diabetes tipo 1. En 2012 se lograba alrededor del 16% y para el 2020 el 27% lograban la meta de control de abajo de 6.9%. El estudio SWIT muestra la diferencia entre el 2008 y el 2010, como en 2008 lograr las metas de control de hemoglobina glicosilada era más difícil por edad que en 2016-2018. Igual tenemos que los adolescentes es lo que más trabajo nos cuesta, pero lo que fue diferente, que lo pueden ver en gris, claro, es que el uso de monitoreo continuo de glucosa fue lo que cambió con el tiempo, ¿no? Interesantemente, en el Type 1 Diabetes Exchange, a pesar de la tecnología, la línea naranja, que es 2010 a 2012, contra la línea azul, que es 2016 a 2018, no mostró un mejor control. Y como vemos, pues en los adolescentes esto es un desastre como siempre. Pero en los últimos datos publicados por el Type 1 Diabetes Exchange, vemos que la Corte 2021-2022 tuvo mejor control, y esto puede tener que ver con que ya tenemos estos sistemas de asa cerrada híbrido que llevan a los pacientes a mejor control, pero sí se nota mucho esta diferencia en el acceso. Y sí hay este problema de acceso que es mayor para personas de raza blanca que para personas de raza negra o hispanos, ¿no? Entonces, ya para hablar de Renaced, pues permite acceso a los registros médicos de pacientes en varias unidades médicas. Está desarrollado con apego a estándares de seguridad, ética y confidencialidad, y permite tener datos confiables de prevalencia, no así de incidencia, grado de control y complicaciones de los pacientes que viven con diabetes tipo 1. Utiliza el CURP, que en México es nuestro clave de identidad única, para evitar la duplicidad. Y cuando hacemos el análisis a nivel nacional, no se ven los datos personales, entonces se permite que haya confidencialidad. Y está apoyado por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Y estos son los datos al 13 de mayo del 2024. Tenemos 2.395 personas registradas, la mayoría son tipo 1 hilada, tenemos unos poquitos MODI, y vemos que la mayoría de los registros se hacen en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León, y bueno, algunos en Durango, etcétera.
Lo que quiero recalcar es que estos son registros que en su mayoría son médicos endocrinólogos que pertenecen a la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y que han querido participar en los registros, entonces no es como un registro poblacional que está mandado por el Estado o por el gobierno federal, sino que esto es gente que tiene interés en el padecimiento y que quiere participar. En 2011 surgió la idea de formar el registro de diabetes tipo 1 y se hizo el RENACED 1, se llamaba así. Se inició la colaboración con Censida, con el doctor Carlos Magis, que él dirigía Censida, que es sobre SIDA, y así pudimos conocer a Ricardo Niño, que es nuestro ingeniero, y él fue el que pudo hacer, o sea, hicimos este registro con el conocimiento de los registros de SIDA, pero tropicalizado a diabetes tipo 1. Obtuvimos apoyo de FIND, que era una fundación de investigación en diabetes que era como una rama de la JDRF que esta posterior desapareció, entonces obtuvimos el primer apoyo, pero ya para la segunda parte ya no hubo fondos y pues la Fundación Faraji fue la que lo llevó a cabo. En 2014 logramos la versión 1.0 de la plataforma y se peloteó por 5 miembros de la SMN en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tepic e Hidalgo. Después se inició en 2016 la colaboración ya con la sociedad y se formó el grupo Renacer Diabetes Tipo 1 desde el grupo de trabajo de diabetes. Bueno, hubo ponencias en diferentes sitios, pero en el 2018 importantemente se une el Instituto de Nutrición con la doctora Paloma Almeda Valdés y logramos generar la versión 3.0 de la plataforma profesional con apoyo de Sanofi y construir, la plataforma personal. Y bueno, hemos presentado en diferentes foros. Digamos que la pandemia nos frenó un poco el avance, pero bueno, a finales del 2021 se lanzó el Renacer personal. Entonces, nada más un poquito de las publicaciones. Tenemos que la hemoglobina glicosilada promedio de los pacientes, de las personas que están en el registro es de 8.7%. Aquí podemos ver cómo la incidencia es mayor, igual que en los registros mundiales, entre 5, 9 y 10 a 14 años al diagnóstico, y cómo, así como en otros países, aumentó los casos registrados, los diagnósticos aumentaron entre el 2000 y el 2016. Me metí a ver cómo andábamos y tenemos diagnósticos hasta el 2019. Hemos sido poco activos con la pandemia, en realidad. En esta publicación podemos ver que de 1.035 personas, la mediana de edad en años era de 21, la edad al diagnóstico de 11 años, la mediana de duración de diabetes de 8 años. Tenemos 8% de obesidad, 34% de sobrepeso y solo el 18% logran hemoglobina glicosilada de menos de 7%, y pues la mayoría de los casos están en Jalisco y en Ciudad de México. Lo que hemos encontrado como el DSCT, que el monitoreo de glucosa capilar más de 4 veces al día se asocia con una hemoglobina glicosilada de menos de 7%, entonces solo esto ya debería servir como para que se obligara a que los sistemas de salud dieran al menos 4 tiras de glucosa para checar a los pacientes al día y pues de preferencia 10, ¿no? Y las complicaciones microvasculares se asocian con duración de diabetes mayor de 10 años, que es lógico. Sexo femenino es mucho más difícil el control de la diabetes en mujeres que en hombres. De hecho, la expectativa de vida que les comenté se reduce 14 años en hombres y 17 años en mujeres. Esto es a nivel mundial, no son los datos de Renacer. Un índice de masa corporal mayor, obesidad, se asocia con más complicaciones microvasculares, la presencia de cualquier hipoglucemia y monitorearse menos de 4 veces al día. Estos son nuestros datos en cuanto a la hemoglobina glicosilada, que es mayor en nuestros adolescentes y adultos emergentes, y vemos en azulito los que están más o menos bien controlados y en rojo
aquellos con descontrol, y el mayor descontrol lo vemos entre los 20 y 24 años, que es esa etapa de transición donde todavía no acaban ni se atienden con el pediatra ni van al médico de adultos a atenderse, ¿no? Y bueno, en mayores de 65 años tenemos muy poquitos, pero hay pobre control. Hemos visto que aquellos que son tratados con microinfusora logran un mejor control que aquellos que son tratados con el esquema basal bolo de inyecciones con glargina y lispro, en su mayoría 24% contra 15%. Y hemos encontrado que cualquier tipo de tecnología aumenta la probabilidad de tener un mejor control glucémico. Si comparamos basal bolo y monitoreo de glucosa capilar contra bombas de insulina o monitoreo de glucosa en verde o bombas y monitoreo de glucosa continuo en color morado, vemos que estas tres categorías que tienen algún tipo de tecnología les va mejor que aquellas que no tienen ningún tipo de tecnología. Y este es un estudio que hicimos muy bonito con Neftalí Eduardo Antonio Villa, Ili García y Paloma Almeda, donde quisimos comparar cómo les iban nuestros pacientes atendidos en medio público contra privado, y lo que vemos es que aquellos atendidos en medio público logran hemoglobinas glicosiladas de 8.7% contra en privado de 7.8%. Aquí vemos la N. También vimos que aquellos pacientes atendidos en medio público tienen una menor probabilidad de alcanzar una hemoglobina glicosilada abajo de 7%, y también vimos que tienen una mayor probabilidad de tener complicaciones como nefropatía, retinopatía y neuropatía. Y se estudió que el conocimiento sobre diabetes tipo 1, independientemente del medio en el que son atendidos, tiene un impacto en el control glucémico. Entonces, el conocimiento explica el 29% del efecto sobre el control glucémico, independientemente del medio de atención. Y la educación también tiene efectos en lipólidos, en cetoacidosis diabética y en eventos de hipoglucemia. Entonces, la educación es sumamente importante. En resumen, las personas que vienen con diabetes tipo 1 que reciben atención en sistema público de salud tienen una probabilidad menor de llegar a metas terapéuticas, un mayor riesgo de desarrollar complicaciones crónicas, y el conocimiento en diabetes es un mediador para obtener un mejor control glucémico, y es importante que se resuelvan estas diferencias. Nada más mencionar que presentamos esto en el ATTD recientemente en Florencia, y no me voy a detener mucho, pueden leer el artículo, pero tenemos aquellos pacientes con alto riesgo de tener enfermedad cardiovascular, la probabilidad de que se encuentren en metas de control de LDL es baja, y que estén en tratamiento también es bajo. Y por aras del tiempo, creo que no voy a poder presentar mucho de los datos de la doctora Paloma Almeda Valdés en el instituto, tienen una clínica de diabetes tipo 1 y una clínica de microinfusoras, y han participado en Renace desde el 2018. Nada más mencionar que en general la mediana de edad es 41 años, 330 con tipo 1, 46 con LADA y 3 con MODI, la mayoría con algún tipo de educación, evaluación de diabetes 21 años, edad al diagnóstico 16, pero el rango intercuartilo entre 11 y 24. La mayoría han tenido, un 47% muy alto, han tenido cetoacidosis al diagnóstico, un 70% tienen historia familiar de diabetes tipo 2, un 34% tienen hipotiroidismo, un 33% dislipidemia, la mediana de hemoglobina glicosilada es 8.1%, niveles bajos de vitamina D en general, de microalbuminuria en general no tanto, pero si se fijan las mujeres más que los hombres, y tienen mejores datos de LDL en el instituto porque a todos los tienen tratados con estatinas, 13% de hipoglucemia, ya posterior, ya no, esto no en el diagnóstico, también cetoacidosis posterior al diagnóstico, una incidencia de 17%, retinopatía en 45%, nefropatía en 29% y neuropatía en 31%. Y bueno, la mayoría están muy bien educados en el instituto, pero la gran mayoría solo tienen acceso a automonitoreo de glucosa capilar. Ya un 25% usan monitoreo continuo de glucosa y solo un casi 8% microinfusoras.
creo que no me voy a poder detener mucho en el Renaced personal, pero quisimos hacer un registro para que las propias personas se autorregistraran y tuvieran como como algo donde pudieran poner datos sobre su diagnóstico, qué enfermedades tienen, su estilo de vida, complicaciones crónicas, si tienen eventos de hipoglucemia, su tratamiento, que metieran sus datos de tiempo en rango y tal, y que pudieran tener graficados sus estudios de laboratorio y que pudieran tener cuándo fue la última vez que fueron al nefrólogo y sacar un resumen de su diabetes que pudieran llevar con cualquier médico. Pero la realidad de las cosas es que esto no ha avanzado, y la razón por la que no ha avanzado creemos que tiene que ver porque pues, necesitamos una aplicación en el celular, porque los pacientes, pues nadie está en la computadora y está hecho para computadora. Entonces, pues eso es lo que necesitamos trabajar. Necesitamos más representatividad del registro, que no solo sean los médicos endocrinólogos de la sociedad. Necesitamos esta situación de control de calidad, de revisión del registro, captura y recaptura, que pues eso no lo tenemos. Si pudiéramos tener un personal que estuviera dedicado en el país para enriquecer el registro. La doctora Almeda tiene estudiantes que están pasantes, etcétera, que son las que le ayudan a mantenerlo. Sería ideal participar con registros internacionales, tener esta aplicación para el teléfono móvil que les comento. Lo ideal es que podamos incidir en políticas de salud pública para mejorar la calidad de atención de las personas que viven con diabetes tipo 1 en nuestro país y pues en Latinoamérica y en el mundo, y asegurar el acceso al tratamiento completo a todas las personas que viven con diabetes tipo 1 para que no solo personajes como Nick Jonas tengan acceso al Dexcom, que ese no llega a nuestro país, que no tenemos todavía la mejor microinfusora, pero el último modelo de Medtronic, pero que está por llegar a nuestro país en unos meses, pero necesitamos que todos tengan acceso a esto. Y nada más agradecer a FIND por el apoyo inicial al proyecto, al doctor Carlos Masfis Rodríguez de la UNAM, por todo, pues que gracias a él pudimos hacer este registro con el ingeniero Ricardo Niño, a la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología que nos ha apoyado. Con esto, Sanofi que nos apoyó con las versiones más actuales de nuestro registro, y al grupo Renace Diabetes Tipo 1, a todo el grupo, pero en especial a la doctora Paloma Almeda Valdés del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, su equipo, al doctor Neftalí Antonio Ili García. Y bueno, si quieren saber más de diabetes en general y de diabetes tipo 1, comentarles que en mayo estamos abriendo nuestro diplomado. Empezó el 6 de mayo, pero todavía ahí quedan algunos poquitos lugares. Y si se quisieran inscribir, quisieran aprender a manejar insulina, quisieran saber de tecnologías, saber cómo leer monitoreos continuos de glucosa, etcétera, la tercera edición del diplomado inició en mayo, tiene aval académico de la Universidad de Anáhuac Cancún y de la Sociedad de Endocrino, y este código QR los lleva a este WhatsApp que si se inscriben hoy, hablan con Rocío Chontal, tienen un 20% de descuento en la inscripción. Y pues muchas gracias por su atención, y aquí les dejo mi correo en caso de que tuvieran alguna duda posterior. Muchas gracias.